de manutención, estos 630.000 pesos que antes estaban únicamente destinados a dárselo a quienes fueran Sisbén 1 o 2, a los jóvenes, pero que tenían que tener crédito educativo. Ahora con este proyecto de ley, ese subsidio se amplía a los jóvenes estudiantes de Colombia. No importa si es en una institución pública o si es en una institución privada, habrá subsidios de manutención para los jóvenes de Sisbén 1 o 2 por valor de 630.000 pesos semestrales. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una aclaración, porque de verdad hay mucha desinformación y yo espero que ustedes ayuden a aclarar lo que buscamos a través de esta reforma y de las decisiones ya administrativas que ha tomado este gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En primer lugar, todos estos cambios que ya se aprobaron en el ICETEX para el crédito educativo cobijan los créditos que se otorgaron en el pasado y que todavía hoy están vigentes, porque es que el muchacho todavía no se ha graduado. Entonces la tasa de interés, no importa que a mí me hayan aprobado el crédito hace 6 meses o hace un año, la tasa de interés para ese crédito que me otorgaron en el pasado es igual a 0, y con las nuevas condiciones pues que tiene el crédito educativo. Y aún los muchachos que ya terminaron su carrera, que ya están trabajando, que ya están en el mercado laboral y que ya comenzaron a repagar el crédito, ya terminaron su formación, también se les redujo la tasa de interés y queda la tasa de interés real igual a 0. Porque quisimos ser totalmente incluyentes, que estos nuevos beneficios no fueran solamente el privilegio para los que accedieran a crédito a partir de este año, sino que también cobijara a esos estudiantes que en el pasado pues obtuvieron crédito educativo y que pudieron formarse o que se están formando gracias al crédito educativo del ICETEX. Entonces esto es muy importante y esto lo plantea la reforma, más recursos de origen público para financiar el crédito educativo que en Colombia es totalmente subsidiado. Recordamos que la comunidad académica nos está siguiendo a través de la página web del Ministerio de Educación y vía Twitter. Se han formulado preguntas, las cuales vamos a ir formulando. Inicialmente, Álvaro García pregunta: ¿qué piensan sobre la anormalidad académica en las universidades públicas? Y Darío Bando pregunta: ¿por qué no hay representantes de la MANE, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil? Bueno, realmente nosotros hemos venido haciendo un llamado desde el Ministerio de Educación Nacional y ayer tuvimos una reunión muy larga con los rectores de las universidades públicas de Colombia y también con algunos rectores de universidades privadas. Y entonces con los rectores de las universidades públicas analizábamos cómo está la situación desde el punto de vista académico. Y hay anormalidad en la prestación de este servicio, hay anormalidad en la prestación del servicio académico en las universidades. Hay algunas universidades, cada caso es distinto, donde está funcionando una facultad o dos normalmente. En esa misma universidad hay otras facultades que no están en clase, en esa misma universidad hay otras facultades que tienen clases a medias, en fin, cada universidad está en una situación diferente. Y esto es altamente preocupante, porque todos tenemos que velar, y es obligación del Estado, del gobierno, del Ministerio de Educación y de la comunidad, garantizar la prestación y la continuidad en el servicio educativo. Ese es un derecho. Los estudiantes, los que están manifestando, pues están precisamente protestando y exigiendo que la educación es un derecho. Y no puede ser que unos pocos estudiantes estén vulnerando el derecho de todos. Yo quiero decirles, en las universidades públicas están estudiando hoy en día aproximadamente 550.000 jóvenes. 550.000.
Y unos muy pocos estudiantes, nos decían los rectores, pues están impidiendo el acceso a la universidad, o impiden el acceso a la clase, o impiden el acceso a los edificios, lo cual está vulnerando el derecho de la inmensa mayoría, porque es que además la inmensa mayoría de los jóvenes no quieren perder su semestre académico, no quieren atrasarse. El costo es tremendo para la sociedad, es tremendo para ese muchacho que lo único que quiere es terminar su semestre y terminar su carrera a tiempo para poder insertarse en el mercado laboral, tener unos ingresos dignos para él y para su familia. El no tener clases o el cancelar un semestre tiene un costo enorme para la familia, porque por más que el joven estudie en una universidad pública, pues de todas maneras ese papá y esa mamá, pues son muchos los recursos que le tienen que dar también al muchacho para que el muchacho pues pueda estudiar, para que se transporte, para que pueda comer una merienda, para que compre unos útiles o unos libros. Es un costo tremendo para la sociedad, para todos los colombianos. ¿Saben cuánto vale un día de cierre de todas las universidades públicas de Colombia? De las 32 universidades, un día de cierre sin clases vale más de 10.000 millones, exactamente 10.700 millones de pesos. Es como si cogiéramos la plata y la tiráramos al tarro de la basura. Y esos 10.700 millones son recursos de todos los colombianos, porque son recursos públicos que hemos aportado todos los colombianos para financiar la educación de nuestros jóvenes a nivel de la educación superior. Entonces el llamado que hemos venido haciendo desde el Ministerio de Educación Nacional y el llamado que están haciendo todos los rectores a sus comunidades académicas es que por favor, la protesta es bienvenida, tienen todo el derecho a protestar de manera pacífica, sin vulnerar los derechos de los demás y sin que hayan actos de vandalismo. Pero ese es un derecho que le asiste a los estudiantes, el derecho a la protesta. Y lo que les hemos venido pidiendo a los estudiantes es, por favor, por cuenta de unos pocos que están expresando su inconformidad, evitando que la inmensa mayoría pueda estudiar, pues sencillamente no se puede perjudicar a cientos de miles de jóvenes estudiantes que lo único que quieren es ellos y sus familias y sus papás que su muchacho pueda terminar su semestre académicamente sin mayor dificultad. Yo les quiero decir, la mitad de los muchachos que estudian en las universidades públicas son muchachos pobres. Más del 50% provienen de familias que todo su núcleo familiar tiene un ingreso inferior a 2 salarios mínimos. Y otro 25% proviene de familias que también son pobres, que sus ingresos familiares están entre 2 y 3 salarios mínimos. Entonces, que se le atrase un semestre, que pierda un semestre su hijo o su hija, pues es tremendo, tremendo para ese joven estudiante y tremendo para su familia. Entonces, el llamado que yo les hago desde el Ministerio de Educación Nacional a todos los estudiantes que están en este proceso de movilización y promoviendo los paros académicos es que, por favor, protesten porque tienen todo el derecho a la protesta, pero no interrumpan ni paren las actividades académicas en las distintas universidades. Esta semana, por ejemplo, ya varios rectores han empezado o han venido expidiendo comunicados a la comunidad universitaria. Aquí tengo particularmente el último comunicado que expidió el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, donde precisamente hace un llamado a los estudiantes para que no paren sus actividades. Y yo me permito leer algunos párrafos de este comunicado, donde dice el señor rector Wasserman, dice lo siguiente: quiero nuevamente hacer un llamado a que no paremos la universidad. La posición de algunos de hacer retirar a toda costa la propuesta de ley del Ministerio de Educación Nacional nos lleva a la perpetuación de la Ley 30, que se demostró muy deficiente y que ya llegó a sus límites. La construcción colectiva de otro proyecto de ley es un proceso muy largo y constituye apenas el principio del camino.
Hay que recordar que para la aprobación de una ley es necesario contar con una mayoría en el Congreso y con un aval del Ministerio de Hacienda para poder financiarla. La posición de rechazo a ultranza y de parálisis de la Universidad Nacional en particular debilita las propuestas concretas que han formulado Ascuni y el SUE para mejorar las condiciones de la ley y para darle una mayor sostenibilidad a la universidad pública, al menos por unos años. Y concluye diciendo, no sacrifiquemos a la universidad por dejar una constancia histórica. Cada día que la universidad pública deja de trabajar, además de la gran pérdida personal para los estudiantes y de una de recursos y esfuerzos para la nación, significa un retroceso de lo público frente a lo privado. Entonces, pues todos los rectores están haciendo llamados a sus comunidades académicas, a su comunidad universitaria, para que regularicen sus clases y para que no se afecte la inmensa mayoría de los estudiantes que lo único que quieren es seguir estudiando. Yo quiero compartir con ustedes en este espacio la experiencia de la Universidad de Antioquia. Nos lo comentaba ayer el rector de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es una de las universidades más grandes de Colombia, es tal vez la segunda universidad más grande de Colombia. Y hizo una consulta virtual con los docentes, con los estudiantes. Participaron más de 14,000 personas, la inmensa mayoría, por supuesto, estudiantes. Y el 95% de quienes votaron en contra del paro. Solamente una pequeña minoría, porque fue más del 95%, solamente un 3% votó a favor del paro. Entonces nos decía el rector, entonces la inmensa mayoría se pronunció diciendo, queremos seguir estudiando. Y nos decía el rector, pero hoy tengo unos pocos muchachos que están bloqueando el acceso en algunas de las facultades, en algunos de los edificios, y son unos muy pocos que le están vulnerando el derecho legítimo a la educación que tienen pues todos los estudiantes de la universidad. Muy buenos días a todos, muy buena, doctora María Fernanda, señor viceministro, procuradora delegada. Para seguir tomando el hilo, mi nombre es Juan Manuel Reina Montoya, vengo en representación de la CUN, que es una institución tecnológica del orden nacional. Como les contaba, yo también estudio en la Universidad del Quindío, también formo parte de la universidad pública, entonces digamos que esa experiencia de estar tanto en lo público como en lo privado me da como cierto equilibrio para ver esta reforma de otra forma. Entonces, para seguir tomando el hilo de lo que venía comentando la señora viceministra, en la reforma se plantean muy buenos beneficios para todos aquellos que son pertenecientes al nivel de Sisbén 1, 2 y 3, donde les dan un beneficio de manutención, les dan un 25% si terminan la carrera, les da hasta un 100% si terminan con excelencia académica. La propuesta es cómo esos beneficios se podrían ampliar para todos los estudiantes de nivel de estratos 2 y 3, que desafortunadamente no todos ellos están incluidos en el Sisbén, pero que igual son pobres. Es que tengo otras preguntas, entonces... ¿Hago todas las preguntas? Bueno, esa es la primera pregunta. Digamos que lo que más nos ha llamado la atención de esta reforma para las instituciones tecnológicas es que nos brinda la oportunidad de que esas instituciones puedan ofrecer programas de posgrado para que estas instituciones puedan sostenerse en el futuro. Digamos que de eso habla el artículo 17. En el artículo 17, pues, además de los convenios que se realizan, que ofrecen con instituciones de educación superior, ¿qué otras facilidades podría brindar la reforma para que las instituciones tecnológicas puedan alcanzar ese objetivo y puedan crecer y hacer como frente ahorita lo que se viene con el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, que muy seguramente la oferta que vendrá de los Estados Unidos va a ser muy amplia,
porque digamos que sin reformas y sin leyes, muchos estudiantes colombianos querrán estudiar en universidades extranjeras simplemente por tener el título de afuera, y más bien, ¿por qué no traer ese beneficio que puede traernos el TLC para que fortalecer toda la infraestructura educativa colombiana, para que no solamente todos los colombianos se vayan al exterior, sino que empiecen a producir desde acá del país? Entre las otras inquietudes, se habla de la Junta Directiva que seleccionará los mejores proyectos de investigación y desarrollo, para lo cual está disponible 1 billón de pesos. Entonces, como en esa Junta Directiva que está por normalizarse, por elegirse, donde van a participar 4 rectores de universidades públicas, 2 de universidades privadas y 6 miembros más que estarían por definir, ¿cómo se podría garantizar la equidad para que no solamente sean beneficiadas esas 6 universidades que estén presentes en esa mesa directiva, sino que estén incluidas todas las casi 300 instituciones a nivel nacional, porque son 32 públicas y 277 privadas que están prácticamente compitiendo por ese billón anual de presupuesto para esos proyectos de desarrollo? Lo otro es si con esta reforma, como lo comentaba anteriormente, digamos que la demanda en el país es de 3.200.000 colombianos que requieren de educación superior, y apenas el sector público cubre 500.000. Digamos que toda esa oferta, la demás oferta que no alcanza a cubrir el sector público, la cubre el sector privado. Como la relación es de 1 a 6, por más que se quiera, siempre de uno de cada 6 es quien logra ingresar a la educación pública, y los otros 5 tienen que o esperar nuevas convocatorias o simplemente pues acoger a los beneficios que tiene el sector privado. Entonces, ¿cómo con esta reforma se podría como cambiar esa, digamos que no sea 1 a 6, sino que sea de 4 a 6, para brindarle mejores oportunidades a todos los estudiantes colombianos, y que efectivamente la educación sea un tema de carácter público, y que digamos que la ayuda que brinda el sector privado no sea tan enorme como la está ofreciendo hoy en día? Bueno, entonces con esa reforma la idea es si se puede bajar tanto en instituciones privadas y públicas el costo de la matrícula. Digamos que como toda esa inyección de recursos va a beneficiar a todo el sector educativo, como el estudiante podría ver reflejado ese menor costo, pero sin que ello implique una menor calidad, porque normalmente lo que pues casi ocurre con el SENA es que se amplió ampliamente la cobertura, pero los niveles de calidad sí bajaron un poco. O sea, entró como una curva que bajó y está recuperando nivel. Entonces la idea es que no suceda nuevamente eso con las instituciones, con el sector universitario. Pues esas son las inquietudes, y adicional como propuesta es como, digamos que el sector colombiano, más que profesionales, en este momento es un país que está en desarrollo, requiere más de educación técnica y tecnológica para alcanzar ese grado profesional. ¿Cómo se podría ampliar la cobertura virtual de SENA para atender toda esa demanda tecnológica y técnica que requiere el país con el presupuesto que está disponible? Ya que en el país no solamente está disponible la metodología presencial, también hay otras metodologías de estudio, que está la metodología a distancia y la metodología virtual, que ahorita con la integración de las TICs pues está aumentando día a día. Y digamos que como antes, hace unos 10 años, que tener celular era algo de pocos, hoy en día muchos pueden, casi la gran mayoría, el grado de penetración de la telefonía celular en el país colombiano es del 92%. Entonces, de aquí a 5 o 10 años, muy seguramente la educación virtual va a ganar un gran terreno en esa parte. Entonces, ¿cómo se podría ampliar esa cobertura virtual que ofrece el SENA? Porque muchas veces no se alcanzan a incluir muchos colombianos porque simplemente no hay oferta. De cada 1.000 estudiantes que van al SENA, solamente 30 o 50 alcanzan a obtener cupo, porque ese es el cupo que está disponible. Gracias. Sí, con respecto a la primera inquietud del joven Montoya, primero que quisiera aclarar que de los subsidios que se otorgan a través del ICETEX,
Hay unos que ciertamente van dirigidos solo por Sisbén, otros van dirigidos a estrato 1, 2 y 3. O sea, realmente el subsidio a la tasa es por estrato, o sea, los estudiantes de estrato 2 y de estrato 3 tienen también tendrían también la tasa de interés real igual a 0. El subsidio de manutención y la condonación al final del 25% sí está asociada al Sisbén. Y realmente lo que plantea el proyecto de ley no lo deja amarrado al Sisbén 1-2, ¿cierto? Sino con los criterios de focalización que se definan. Por lo tanto, digamos que también dependiendo de la disponibilidad de recursos, pues podría o no ampliarse. Hasta ahora, pues sí, el gobierno ha definido un esquema de focalización donde están realmente las mayores necesidades, que es en estos niveles pues más bajos del Sisbén. De todas maneras, el del subsidio a la tasa va a ese estrato 1, 2 y 3, y el de la condonación, el de la beca crédito, va también es por estrato. O sea, ahí tendríamos dos que sí acceden por estrato, otros que sí van con los sistemas de focalización mucho más, digamos, perdonen la redundancia, focalizados por necesidad. Con respecto a la segunda pregunta, que es el apoyo a las instituciones técnicas y tecnológicas, ciertamente este gobierno en su plan de desarrollo, en el plan sectorial, tiene clarísimo el fomento a la formación técnica y tecnológica, porque coincidimos plenamente con usted en cuanto a que el país necesita, y de manera muy importante, personas formadas de nivel técnico profesional a tecnológico y con calidad y con muy buena pertinencia a ese nivel. El proyecto de ley trae el artículo 101, ¿cierto?, que dice que precisamente con recursos de la nación se puede, y lo leo, que el gobierno podrá destinar recursos con criterios objetivos de elegibilidad a las instituciones de educación superior privadas orientadas al mejoramiento del servicio a través de fondos competitivos o convenios de desempeño. Adicionalmente, con el fin de incentivar la excelencia, el Gobierno Nacional podrá destinar recursos a las instituciones estatales y privadas para la acreditación de alta calidad, en los términos pues que se reglamente. O sea, hay realmente unos recursos provenientes del presupuesto del Ministerio que irían destinados a mejorar la calidad, mejorar la pertinencia, que se suman, ¿cierto?, a los más de 120.000 millones que, por ejemplo, este año están para fomento a la calidad de la educación superior. Y de pronto, un poquito con respecto a datos, ministra, aclarar que en Colombia, en el año 2011, tenemos el 55% de los estudiantes de educación superior en instituciones públicas y el 45% en privadas. O sea, hoy hay más estudiantes en instituciones del Estado que en instituciones privadas. Y adicionalmente que esta tendencia, porque hay una tendencia, si miráramos esta cifra en el 2000, era al revés, era el 44% en públicas, el 56% en privadas. Y ha venido creciendo la participación de las instituciones del Estado. Con las proyecciones con las que pues se ha armado todo este proyecto y el plan, y que vamos pues, obviamente más allá del 2014, pero al 2014 aumentaría la participación de las públicas, de los estudiantes en las públicas. Y comentar con respecto al SENA que el SENA pues ha venido trabajando en, digamos, insertarse por completo en todo lo que tiene que ver con la educación superior en el sistema de calidad. O sea que hoy en día ya tiene más de 100 programas, tienen registro calificado. La meta es que para el año entrante todos los programas del SENA tengan registro calificado y que pues ojalá tenga pues una mayor oferta, la posibilidad de recibir más estudiantes, porque ciertamente para nosotros aquí en el Ministerio también, pero para el gobierno en general, el SENA pues es realmente una herramienta importantísima para llevar educación técnica, profesional y tecnológica. Bueno,
a Juan Manuel. Yo le quisiera complementar también algunas de las, o responder a algunas de las inquietudes que nos plantea. Con respecto a los recursos que llegarán para financiar ciencia, tecnología e investigación, como bien lo dice Juan Manuel, de acuerdo con la ley de regalías que se aprueba, serán el 10% de esas regalías, que según los cálculos que se han hecho, eso es 1 billón de pesos adicional. Y estos son unos recursos importantísimos con los cuales nunca ha contado el sector de la educación superior, ni han contado nuestras universidades, ni han contado nuestros centros de investigación para ayudar a financiar y a cofinanciar y a desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces se logró algo muy, muy importante, que hubiese un consejo directivo o conjunta directiva conformada por 12 miembros, de los cuales 6 miembros son rectores de universidades, como usted bien lo plantea, 4 de universidades públicas y 2 de universidades privadas. Entonces, ¿cómo va a funcionar la asignación de este billón de pesos que se tiene que distribuir entre las diferentes regiones? Porque la plata ni es de las universidades, ni es de los centros de investigación, sino que le pertenece a las entidades territoriales. De lo primero que tienen que hacer las universidades, y aquí hay una oportunidad muy importante para las universidades y para las instituciones de educación superior en general, para los centros de investigación, lo primero que tienen que hacer es formular proyectos de la mano de la entidad territorial, llámese el alcalde, el gobernador, el Comité Regional de Competitividad, proyectos que ayuden a resolver problemas propios de esa ciudad o de ese municipio o de esa región. Una vez que se formule el proyecto, y ahí, insisto, nuestra educación superior tiene que jugar un papel protagónico, porque ¿quién tiene más información, conocimiento, metodologías asociadas para formulación de proyectos? Pues tienen que ser nuestras instituciones de educación superior. Una vez que esos proyectos han sido formulados en las distintas entidades territoriales, vienen a planeación nacional, donde se da un aval técnico, donde evidentemente por parte de expertos se verifica si el proyecto es razonable, si se justifica, si es pertinente, si logra atender algunas necesidades propias de la región o no. Y dependiendo de eso, pues entonces da su aval o no a ese proyecto en particular. Después de que se hace ese análisis técnico por parte de planeación, ya llegan los proyectos entonces a la junta directiva. Y es ahí en la junta directiva donde se aprueban o no los proyectos pues que son sometidos por parte de las distintas entidades territoriales. Entonces, el hecho de que haya primero el paso por planeación nacional, donde se verifique que se da un aval técnico, si el proyecto es procedente, es pertinente, genera impacto o no, pues eso garantiza que lo que finalmente llegue a consideración de la junta directiva pues sea definitivamente pues un proyecto muy útil y necesario para esa región. Y lo segundo, pues obviamente confiamos nosotros en el buen juicio de nuestros rectores y creemos eso, lo vemos eso como una gran oportunidad para el sector de educación superior, una gran oportunidad para que de forma absolutamente técnica y con todos los elementos de juicio y de conocimiento, pues puedan entrar a definir cómo se asignan esos recursos tan cuantiosos para ciencia, tecnología e investigación. Entonces, eso es una ganancia para el sector, ganancia que por supuesto nosotros no teníamos. Otro tema muy importante que plantea Juan Manuel y es el tema de la virtualización. Desde el Ministerio de Educación Nacional tenemos como uno de nuestros objetivos principales, además de mejorar calidad, ampliar cobertura, cerrar brechas en todos los niveles, partiendo de la primera infancia, pasando por el sector educativo a nivel escolar y después llegando a educación superior y formación para el trabajo, tenemos como uno de los objetivos incorporar innovación, nuevas tecnologías en todo el sistema educativo y de manera particular en nuestro sistema de educación superior. Uno ve cada vez más cómo las grandes universidades e instituciones técnicas y tecnológicas más prestigiosas del mundo cada vez más aumentan su oferta con muy buena calidad de programas virtuales, donde un porcentaje del programa es virtual y otro porcentaje del programa es presencial, con el acompañamiento de tutores. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio? Precisamente promoviendo
que se generen, que se produzcan, que se construyan programas utilizando las nuevas tecnologías, utilizando la virtualización. El SENA ha sido pionero en este campo en particular, pero nosotros estamos haciendo convocatorias públicas con recursos del Ministerio de Educación Nacional para financiarle a nuestras instituciones programas virtuales, porque si queremos nosotros ampliar cobertura a nivel nacional, pero también y por sobre todo regionalizar la educación superior, necesitamos utilizar todas las nuevas tecnologías para ser capaces de llegar a los sitios más apartados. Cuando uno mira cómo funciona la educación superior en Colombia, uno encuentra que más del 60% de los muchachos que se gradúan o que están estudiando, estudian en las 5 principales regiones de Colombia, en las principales ciudades. No puede ser que la educación superior siga concentrada y sea el privilegio o de quienes viven en esas ciudades o de quienes pueden viajar y vivir en otra ciudad. Lo que queremos nosotros es ser capaces, y esto es lo que busca el proyecto, otro de los objetivos, mejorar la calidad de la educación y ampliar cobertura, pero privilegiando la regionalización, que la educación superior de buena calidad pueda llegar a Guainía, a Putumayo, a Guaviare, pero también a Córdoba, pero también al norte, en La Guajira, pero también al Chocó. Es decir, a través de programas virtuales, y ahí es importantísima la virtualización, virtuales y presenciales, poder nosotros, a través de la reforma, con los recursos frescos y nuevos que le van a llegar a nuestras instituciones de educación superior, poder llevar educación superior para todas las regiones de Colombia. Hoy en día, Colombia como país tiene un nivel de cobertura del 37%. ¿Ello qué quiere decir? Que el 37% de los jóvenes entre 17 y 21 años que deberían estar estudiando después de bachillerato una carrera profesional, efectivamente están estudiando. Pero nos queda por fuera el resto, nos queda por fuera el otro 63%. Entonces, lo que nos hemos impuesto como meta en este gobierno es poder aumentar esa cobertura a un 50%. O sea que eso implica crear 600.000 nuevos cupos a nivel de pregrado. Entonces, para poder cumplir con esa meta tan ambiciosa, pues el proyecto trae más recursos públicos de diferentes fuentes para poder mejorar calidad en las instituciones, para poder ampliar la oferta a través de nuestras instituciones, no solamente las universidades, sino las instituciones técnicas y tecnológicas, y por supuesto, para lograr ese gran objetivo de aumentar la cobertura con calidad, pues tenemos que desarrollar de manera mucho más fuerte en nuestro país la educación y los currículos virtuales, utilizando las nuevas tecnologías, pero con alta calidad. Como usted bien lo menciona, lo más importante es no solamente ser capaces de llegar, sino llegar con calidad. Y frente al SENA, que usted lo mencionaba, que juega un papel importantísimo, de los 600.000 cupos que vamos a crear, el 30% los va a crear el SENA, que tiene su propio mecanismo y fuente de financiamiento, que son los parafiscales. Entonces, para el SENA en particular, se establece en el proyecto de ley que no importa que las instituciones que ofrezcan programas de educación superior, no importa que no estén adscritas o vinculadas al Ministerio de Educación, de todas maneras tendrán que sujetarse a los lineamientos y requisitos que exige el Ministerio de Educación Nacional a todas las instituciones de educación superior para sus programas a nivel profesional. Entonces el SENA, si bien no está adscrito a este ministerio, sino al de Protección Social, de aprobarse esta ley, lo obliga a que todos sus programas técnicos y tecnológicos tengan registro calificado. Hoy en día, como bien lo decía el viceministro, ya la dirección del SENA inició el proceso de acreditación para tener ese registro calificado de todos sus programas. Ha avanzado de manera muy importante, ya lleva 100 programas que tienen registro calificado, pero le quedan otros 200 más o menos por obtener el registro. Entonces, pues están trabajando intensamente en el SENA porque saben que el registro calificado
es una garantía de cumplimiento de unas condiciones mínimas en materia de calidad. Y eso es lo que precisamente queremos. No es ampliar cobertura por ampliarla, sino garantizarle a ese joven que esa educación que está recibiendo es una educación pertinente y de calidad. Entonces, pues esa es la situación que particularmente tenemos con el SENA. Ministra, solo quisiera leer un artículo porque la inquietud digamos de lo virtual es muy importante, y es un artículo que se trabajó y se discutió mucho, por ejemplo, con todas las instituciones que tienen oferta virtual. Es el artículo 70 del proyecto de ley. El artículo dice: las instituciones de educación superior definirán de manera autónoma las modalidades en las que desarrolle cada programa académico. Yo creo que lo que nos dijo el estudiante Reina Montoya, es muy cierto. Realmente hoy en día hay muchas modalidades y metodologías además que se mezclan, y precisamente por eso planteamos este artículo bastante general, ¿cierto? Es decir, la institución de manera autónoma plantea cómo desarrolla sus programas, y en el registro calificado constarán las modalidades que incorporen el programa respectivo y los escenarios de formación en que tengan lugar las actividades académicas, escenarios presenciales, virtuales, blended, como llaman ahora, digamos que tiene de lo uno de lo otro, o con metodologías o tecnologías muy distintas. Nos dice, ministra, que hay muchas preguntas por internet. Perfecto, que nos las hagan por favor. Bueno, entonces primero te escuchamos a ti. Aquí también. Solo como, pues, ya para terminar, digamos que el proyecto de ley que quedó radicado hace 2 semanas, y cuándo quedaría vigente y cuándo empezaría, por ejemplo, a salir el primer concurso para seleccionar proyectos. Digamos que el tema pues se vuelve urgente porque digamos que nosotros no podemos estar apegados a una normatividad del año 92, porque a medida que vienen los cambios hay que actuar más rápido. Entonces, digamos que quienes siguen, pues de pronto que la ley 30 siga firme, pues de pronto no está a tono con los cambios que requiere el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué programa tiene proyectado el Ministerio para que esa ley quede plenamente aprobada y empiece ya a funcionar? Bueno, el proyecto fue radicado a comienzos del mes de octubre y obviamente pues estamos haciendo todos los esfuerzos conjuntamente con el Congreso de la República y con los rectores de las universidades para sacar la aprobación de este proyecto antes de que termine el presente año, antes de que terminen las sesiones del Congreso, pues que terminan en diciembre del presente año. Porque si el proyecto no es aprobado antes de diciembre, los recursos frescos, importantísimos y cuantiosísimos, no les llegarían a nuestras instituciones de educación superior públicas, ni a las técnicas, tecnológicas, ni a las universidades. Entonces el perjuicio sería muy grande para las instituciones, pero lo que es más importante, muy perjudicial también para nuestros jóvenes. Entonces, pues estamos haciendo todos los esfuerzos, trabajando de la mano con el Congreso, y de ahí la importancia de la apertura del Congreso de la República para escuchar a todos los actores, a los estudiantes, a los profesores, rectores, padres de familia, organizaciones, en fin, sus distintas posiciones frente al proyecto, pues porque ya será el Congreso de la República el que finalmente decida, como en toda democracia, pues cómo va a quedar definida, estructurada la ley. Entonces, pues lo que sí pueden tener la seguridad, pues todos ustedes estudiantes y la comunidad en general, es que desde el Ministerio de Educación estamos trabajando intensamente para que este proyecto pueda ser aprobado antes de que termine el año 2011, es decir, en la presente vigencia fiscal, para poder que esos recursos frescos que contiene la propuesta le pueda llegar a las instituciones y también a los subsidios de manutención y más crédito educativo y demás subsidiado a nuestros jóvenes estudiantes. Ministra, buenos días, mi nombre es José García,
vengo de la Universidad Distrital. Una aclaración pues que nosotros queríamos hacerle es que muchos estudiantes estamos de acuerdo en ir en contra del proyecto de ley. La cuestión es que muchos de nosotros tenemos ese miedo a salir de pronto a manifestar con actos culturales la protesta pacífica que estamos tomando en las diferentes universidades, ya que gracias a la ley de seguridad ciudadana se nos implanta un régimen en el cual no podemos salir a manifestarnos de la manera que nos parece la correcta, con actos culturales y de manera pacífica. También hay otras cosas, otros proyectos que se han estado trabajando en las diferentes universidades, en los diferentes campamentos, en las diferentes facultades que están en ese proceso de paro, para ampliar una propuesta de ley para ser diligenciada hacia el ministerio. El por qué muchas de las personas no pueden asistir acá de por sí, supongo yo, el por qué uno de los representantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil no se encuentra en el momento. A las universidades llegó el comunicado ayer a las 2:15 de la tarde. O sea, el comunicado no tuvo tiempo de ser difundido hacia las otras personas. Yo estoy acá porque precisamente me di cuenta de ello, ya que la decanatura de la Universidad Distrital lo difundió bastante tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, también quería hacer una aclaración con respecto a lo que la ministra decía de la financiación. Yo en este momento estoy estudiando, no estoy financiado, no necesito créditos. No necesito un crédito en el cual me permita estudiar para yo pagar después de estudiar, dependiendo de que si tengo o no tengo un buen promedio, si tengo un promedio de 5 o 4, se me quita el 25% o el total de la deuda que contengo con el Estado después de graduarme. Otra de las cosas, me dice aquí un compañero vía red, y es algo que es para pensar, dice: el artículo 67 de la Constitución Política dice que la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quien puede sufragarlos. También con respecto al proyecto de ley, ministra, de la autonomía de las universidades, hay ciertos parámetros, ciertos parágrafos que condicionan la autonomía de las universidades, teniendo en cuenta que es allí donde se lleva el libre pensamiento. No debería de tenerse ciertas limitaciones de la autonomía universitaria. También con respecto al super cápita que tiene cada estudiante en este momento por universidad, al super cápita que están los reclusos o por sí los militares también que se encuentran en ello, ya que los militares tienen 18 millones anuales por cada activo y los universitarios a duras penas tienen 3.500.000. También deja aclarar algo con respecto a lo que se llegó en la Mesa Amplia de Nacional Estudiantil, y es el aseguramiento de la educación como un derecho y no una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando a un lado su connotación como mercancía. Por tanto, rechazamos de manera íntegra la categoría a la nueva Ley de Educación Superior. También el financiamiento estatal adecuado a la universidad pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nómina docente y administrativa, programas de bienestar, aumentos de cobertura, investigación e inversión, entendiendo que la financiación adecuada de la universidad pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del gobierno nacional y de los entes territoriales con las universidades públicas. Eliminaciones de excepciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de los recursos naturales.
en particular los de tipo minero, enérgico y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda política a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos, pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las universidades públicas. Otro punto que era lo de la democracia y la autonomía de la universidad. La facultad de las instituciones de educación superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma. Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramientas para asegurar la calidad. Lo de la calidad académica, ministra. Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera óptima su ejercicio académico. Por tanto, exigimos, primero, el descongelamiento de la planta docente en las universidades públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva. El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas. El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiamiento adecuada de la universidad pública como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente, rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales. Por el momento, ministra, pues otra de las preguntas, y eso ya es a término personal, es ¿cómo serán utilizados los créditos por aquellas personas que ni siquiera tienen la posibilidad de pagar un semestre, como se paga en la Universidad de Pamplona, que a estratos 1 y 2 el semestre mínimo de allá son de 800.000 pesos? Yo me voy a permitir responder algunas de las inquietudes que tú planteas, Jorge. José. José García. Bueno, primero que todo, tú planteas una gran cantidad de temas, yo me voy a referir a algunos de ellos. Yo quiero reiterar que el Gobierno Nacional ha venido dando todas las garantías para que los estudiantes se puedan pronunciar, se puedan marchar y puedan protestar. Eso ha sido una garantía que ha dado el Gobierno Nacional. Lo único que se ha pedido es que las marchas sean pacíficas, que no hayan actos de vandalismo y que no haya vulneración del orden público. Entonces, el país entero ha podido verificar, así lo vieron todos los registros en los medios de comunicación, cómo el Estado colombiano y el Gobierno Nacional en particular garantizó que se pudieran realizar las marchas de forma pacífica. Sin embargo, se dieron en unas 2 o 3 ciudades algunos actos de perturbación del orden público que entendemos nosotros es ajeno al movimiento estudiantil, pero que desafortunadamente se dieron en estas ciudades, lo cual pues generó muy tristemente una muerte en Cali que lamentamos profundamente, y también pues una serie de disturbios al final de la marcha en algunas otras ciudades, particularmente aquí en Bogotá. Pero los muchachos tuvieron la garantía, tienen la garantía y tendrán la garantía por parte del Gobierno Nacional para expresarse públicamente a través de sus marchas y de sus manifestaciones. Usted menciona un tema bien importante y es con respecto al comunicado y el momento en el cual se conoció el comunicado. Yo convoqué una rueda de prensa al mediodía y tan pronto se convocó la rueda de prensa donde yo hice la convocatoria, pues sencillamente sacamos el comunicado. Pero en ese comunicado yo digo de manera clara y expresa que nos reuniremos tantas veces cuantas sean necesarias, tantas veces cuantas sean necesarias. Entiendo que particularmente a tu universidad hubiera llegado pues en las horas de la tarde el comunicado, pero lo que yo le quiero decir a todos los estudiantes que nos están aquí presentes y los que nos están escuchando a través de distintos medios, es que mañana los vuelvo a convocar, es que esta es una mesa de trabajo permanente.
permanente con nuestros estudiantes. Y mañana los convoco nuevamente aquí a las 8 de la mañana para seguir conversando con los estudiantes que se informaron muy tarde en el día de ayer o algunos que se están apenas informando en el día de hoy, para que vengan aquí al ministerio y continuemos este diálogo que me parece que es tremendamente positivo y tremendamente propositivo, porque nos permite de mejor manera poder identificar cuáles son sus preocupaciones. Lo que hemos venido nosotros pidiendo desde el Ministerio de Educación Nacional es que todos esos temas de inconformidad nos los oficialicen y nos los hagan saber, porque yo le quisiera decir a José que en todo este proceso de discusión no hubo un solo documento, ni uno solo, donde dijera, esta es la propuesta de los estudiantes, está consagrada en esta cuartilla. No hubo. Entonces, el pedido que le estamos haciendo a los estudiantes y a la mesa y a la nacional y a las distintas organizaciones estudiantiles es que si tienen propuestas, contrapropuestas, que por favor no la pongan en una cuartilla y nos la hagan llegar y nos la hagan conocer, porque lo que hemos nosotros conocido como posiciones que están en contra de la reforma, pues han sido posiciones que se han expresado de manera muy rápida a través de un medio de comunicación, pero sin ningún nivel de profundización sobre la propuesta o la contrapropuesta que quieren hacer frente al proyecto de ley. Entonces, pues sería de una gran contribución y reitero mi llamado a los estudiantes para que nos pasen el documento escrito con la propuesta donde estén consignadas pues todas las inquietudes que ustedes tienen. Ese es el llamado que hemos venido nosotros haciéndole a la comunidad educativa. Ustedes mencionan que leyendo la propuesta, ustedes consideran que puede haber vulneración de la autonomía. Y precisamente lo que hace este proyecto de ley es fortalecer la autonomía, no solamente de las universidades, sino de las instituciones de educación superior, de las instituciones técnicas y tecnológicas. Y quiero decirle que precisamente, ustedes saben que hay un proyecto de ley de reforma, un proyecto de ley estatutaria sobre la autonomía que fue elaborada particularmente por ASCUN, y lo que hicimos nosotros desde el Gobierno Nacional fue coger todos aquellos artículos de ese proyecto de ASCUN que fortalecían la autonomía universitaria y de nuestras instituciones de educación superior, y lo que hicimos nosotros fue incorporarlo en el articulado. Entonces, cuando uno mira el proyecto de ley, se fortalece la autonomía en todos sus ámbitos, en sus órganos de gobierno o en su gobierno, se fortalece la autonomía en el tema académico, donde hay total libertad de cátedra, de investigación, de pensamiento y de enseñanza. Se fortalece la autonomía desde el punto de vista financiero y se fortalece también desde el punto de vista administrativo. El artículo 10, hay todo un capítulo que se llama el capítulo 2 sobre la autonomía, donde pues hay una serie de artículos, donde hay 5 artículos que tratan precisamente con el tema de la autonomía, y lo que se hace es precisamente fortalecerlos, porque es que la autonomía es un principio sagrado que emana de la Constitución Nacional, y si usted compara lo que dice de autonomía, la Ley 30, con este capítulo de autonomía de esta nueva propuesta, usted puede observar artículo por artículo, comparándolo con lo que hoy existe, cómo se fortalece la autonomía de nuestras instituciones de educación superior. Nosotros coincidimos plenamente en que la educación es un derecho. Ese fue uno de los clamores que planteaban los estudiantes, que consideráramos la educación como un derecho y como un bien público. Y si usted mira el artículo número 1 del proyecto, arranca precisamente de ese reconocimiento, donde se dice artículo 1, la educación superior es un derecho, es un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. Entonces, esa preocupación que le asiste a ustedes los estudiantes y que evidenciamos nosotros también en los distintos escenarios, pues fue también incorporada en la propuesta que está en el proyecto que está radicado en el Congreso.
Ustedes nos decían, no, por favor, no miren la educación pues como una mercancía, y por eso entonces tomamos nosotros la decisión, después de escucharlos a ustedes, a la comunidad académica en general, tomamos la decisión de excluir de la propuesta que se radicó en el Congreso todo el componente, todos los artículos que permitían que llegara inversión privada con ánimo de lucro a cofinanciar al sector de la educación superior. Entonces ese clamor estudiantil fue también acogido en la propuesta de reforma. Ustedes mencionan, obviamente, que debería haber más recursos para la educación superior pública. Nosotros coincidimos con ustedes. Ojalá hubiera más recursos públicos para financiar adicionalmente a la educación superior, y no solamente la educación superior. Yo como ministra de Educación quisiera más recursos para todos los niveles educativos, para primera infancia más recursos, para los nivel básico y medio más recursos, para la educación superior más recursos, para formación para el trabajo más recursos, obviamente. Pero tenemos que partir de la base de que somos un país pobre, un país que está en vías de crecimiento y de desarrollo, donde todos los sectores de la economía demandan más recursos. Salud necesita más plata, vivienda necesita más plata, infraestructura necesita más plata. Todos los sectores clamamos por más recursos y educación clama por más recursos. Entonces, cuando uno mira el proyecto de ley y los recursos adicionales que contempla el proyecto de ley y las distintas fuentes de financiamiento, todos de manera absolutamente honesta tenemos que concluir que va a haber más recursos, recursos muy importantes que van a ir a financiar nuestras instituciones de educación superior públicas. Eso es un hecho innegable, no es sino mirar el articulado. Y también va a haber más recursos muy importantes, subsidios para financiar los créditos educativos, los subsidios de manutención y otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo las regalías que ya hablamos y recursos que provienen también de las entidades territoriales. Que quisiéramos más recursos, claro, yo también, yo soy la primera que quisiera más recursos, pero desde el punto de vista absolutamente responsable con las finanzas públicas de este país, pues obviamente haciendo un extraordinario esfuerzo, pues se logran incrementar los recursos para la educación superior en la forma como está planteado aquí en este proyecto. Ustedes hacen otro tipo de planteamientos que por supuesto sobre ellos no me voy a pronunciar, porque ya son sobre el modelo país, qué tipo de modelo de desarrollo económico quisiéramos tener. Entonces ustedes hacen consideraciones sobre el pago de la deuda, sobre el régimen tributario, sobre el tratamiento que se le da a las empresas multinacionales, sobre los servicios públicos, sobre la privatización de los mismos, pero eso ya es todo un modelo de país que ustedes abogan, tienen todo el derecho de tener una concepción distinta de lo que debe ser o puede hacer el Estado colombiano, y pues obviamente ese tema pues no es objeto de discusión y no forma parte de la materia propia pues de un proyecto de reforma a la educación superior. Ministra, yo quisiera aclarar dos cositas que creo que son bien importantes que comentó el estudiante José García. Primero, la nómina de la planta de las universidades no está congelada. Él propone el descongelamiento de la nómina. La autonomía universitaria da precisamente eso, o sea, son las universidades las que determinan su propia planta. La Universidad Nacional ha creado cargos de profesores en los últimos años y otras universidades obviamente deben hacerlo, y eso sí es parte pues de la misma responsabilidad de la misma institución, pues dentro pues de los recursos con que están contando. Y el segundo punto que sale con mucha frecuencia, ministra, que es la deuda del gobierno o de la nación con las universidades. El proyecto plantea, primero sí hay una deuda, y es una deuda además que hemos venido trabajando con las entidades territoriales y las universidades, con el apoyo también del Ministerio de Hacienda. Hay una deuda de varios departamentos con las universidades, y
precisamente este proyecto de ley 112 trae un parágrafo que dice que debe haber un acuerdo de pago entre las entidades territoriales y las universidades, y da un plazo además de 6 meses para que se llegue a ese acuerdo de pago. Con respecto a la nación no debe, no hay una deuda de la nación con las universidades públicas. ¿Qué es lo que sí ha habido? Ha habido un incremento en algunos gastos de las universidades debido a leyes o decretos o acciones que ha tomado, digamos, el Estado. El gobierno ha venido respondiendo a ese incremento de los costos o de los gastos de las universidades públicas de diferentes maneras. Primero, ¿qué es lo que abogan las universidades? Está un descuento que por una ley de la República deben hacer las instituciones de educación superior, las universidades públicas, por votación. Un estudiante que vote tiene derecho al 10% del descuento de la matrícula hasta la siguiente votación. El gobierno a partir del 2009 está devolviendo esos descuentos, es decir, le está pagando esos descuentos a las universidades públicas. La ley 30 trae un artículo que obliga al Estado, al gobierno realmente, a descontar el 2% de los aportes que hace a las universidades para fomento. También a partir del 2009, y esto ya queda suprimido en el proyecto de ley, ese 2% se le devuelve a las universidades. Por lo tanto, 2% pues que con el presupuesto de este año fueron ya más de 44.000 millones de pesos que se les devuelve a las universidades. Adicionalmente, en los últimos 2 años, por una ley del 2009, hubo un incremento, un aporte adicional que a fecha, digamos, con lo que se aportó en el 2010 y en el 2011, pues suma 190.000 millones. Entonces, primero, realmente ese incremento en los gastos se ha venido disminuyendo, y precisamente el proyecto de ley plantea ese 3% adicional, del cual la mitad va simplemente de manera histórica y la otra mitad va por indicadores, y pues obviamente se espera que se suplan del todo pues esas, digamos, ese incremento en algunos gastos que han tenido que abordar las universidades públicas. ¿Cómo el Ministerio de Educación Nacional y el sector de la educación podrían, digamos que en este momento la participación del PIB es aproximadamente el 2.9 para la educación en el país? Superior. Pero la superior. La superior. Sí. Digamos como, digamos Para que, toda la educación es. para toda la educación De público y privado Sí. es casi del 9%. digamos que como somos un país en desarrollo, digamos que nosotros necesitaríamos más recursos para que ese desarrollo se alcanzara mucho más rápido. ¿Cuál sería como el mejor camino o el camino más expedito para que veo que pues el tema no está como al alcance del Ministerio de Educación Nacional, que diga, no, vamos a tomar un 30% del PIB para poder alcanzar esto? Entonces, en este caso, la comunidad académica en conjunto, ¿cómo sería el mejor camino? ¿Modificar el Plan Nacional de Desarrollo o qué camino sería como el mejor para poder aumentar ese 9% a un 12, un 15, un 20, que sea progresivo y que ese objetivo que se quiere alcanzar pues se logre? Bueno, las finanzas públicas hay que mirarlas en su integralidad, porque cada porcentaje, cada punto del PIB va destinado a atender una necesidad del país, o bien en salud, o bien en educación, o bien en defensa, o bien en pensiones, o bien en infraestructura, es decir, atender todos los servicios sociales del Estado y por supuesto las inmensas necesidades que tenemos. De ahí la importancia de que nuestro país pueda tener mayores niveles de crecimiento y de desarrollo, porque es a partir del crecimiento y del desarrollo donde se logra tener entonces mayores recursos, mayores tributos, para poder el Estado colombiano poder financiar las enormes necesidades
que están hoy sin satisfacer por parte de la sociedad en general. Entonces, de ahí la importancia que tiene este proyecto en particular, porque solamente a través de una educación de buena calidad vamos nosotros a ser capaces de generar más innovación, conocimiento, desarrollo para nuestras regiones y para nuestro país. ¿Y eso en qué se ve después reflejado? En más crecimiento, en más ingresos, en más tributos. Eso es como un círculo virtuoso que se tiene. Entonces, pues hoy en día la participación que tenemos a nivel de educación superior, pues es del casi el 2%, es lo que el porcentaje como porcentaje del PIB es aproximadamente el 2% que tenemos nosotros en educación superior. Quisiéramos tener más, por supuesto, ojalá pudiéramos tener más, pero ese es el tipo de decisiones, como la bolsa es única y limitada, es si yo le subo a educación, ¿a qué le estoy quitando? ¿A salud o a cuál otra necesidad básica o a pensiones, al derecho que tienen nuestros pensionados? Entonces, pues el tema tiene que mirarse de forma integral. Nosotros hemos hecho un estudio comparativo de esta inversión en educación superior, que por supuesto nunca será suficiente en nuestro país y que quisiéramos más recursos. ¿Eso cómo se compara, por ejemplo, con el promedio de países iberoamericanos? Y se da uno cuenta que a nivel del promedio de todos los países de Iberoamérica, lo que se invierte en educación superior es el 1.32% del PIB en promedio. Nosotros estamos invirtiendo 1.92% del PIB. Y los países de la OECD, que son los más desarrollados pues en el mundo, ellos invierten el 1.5% del PIB. Entonces uno dice, la inversión en Colombia por supuesto que es insuficiente, por supuesto que quisiéramos más recursos, por supuesto que quisiéramos más participación del PIB, pero también cuando uno se compara internacionalmente, pues uno observa que los niveles de inversión de Colombia, que si bien no son los que todos quisiéramos, por supuesto porque queremos más, pues sencillamente están inclusive por encima de los promedios a nivel internacional. Ministra, yo quisiera hacer un comentario, porque además fue liderado en buena parte por usted, y es que pues ya este año se dio un paso muy importante en el sentido que plantea el estudiante, y es que de las regalías, primero va ese 10% que es 1 billón de pesos anuales, que eso va obviamente a tener un impacto muy grande en todo lo que es ciencia, tecnología e investigación, pero también quedó de manera expresa que parte de las regalías pueden ir a infraestructura física y tecnológica en educación. Yo creo que ese es un paso también muy importante que va en esa dirección, que recursos que antes no estaban destinados para educación van a ir a educación. Y con eso esperamos nosotros atender un clamor que tienen todas sus instituciones. Es decir, no puede ir uno a las unidades tecnológicas de Santander, que están bastante hacinados, por decirlo menos, o a cualquiera de nuestras universidades, donde ven que tienen serios problemas en materia de infraestructura, tanto física como tecnológica, porque tienen que modernizar también toda la infraestructura tecnológica. Entonces, precisamente atendiendo el principio de que la educación superior debe ser financiada por múltiples fuentes, distintas fuentes. Una fuente es el presupuesto nacional, que es el crecimiento del 3% hasta el año 2012. Otra fuente son las entidades territoriales. Otra fuente es la ley de regalías para ciencia, tecnología e investigación. Otra fuente para infraestructura es la misma ley de regalías. Entonces, lo que hemos buscado nosotros a través de este proyecto es hacer explícito que la educación superior tiene que ser mirada de forma integral y con distintas fuentes para su financiamiento. Bien. Ministra, pues con respecto a todo lo que han dicho y tomando en cuenta, por ejemplo, algo que entregaron en Corferias ayer, que me causó mucha curiosidad, no sé si lo conozcan. Pregunta sobre esto, pues más allá de las propuestas que ya tenemos y que se le van a pasar en pliego, como lo hizo la MANE, porque la MANE pasó un pliego de peticiones, pues ya la idea no es hacer un pliego de peticiones, sino es profundizar en las propuestas para una nueva ley de educación. Por ejemplo, dice
que es fomentar intercambios académicos e internacionalización. Es la oportunidad para que más estudiantes y profesores accedan a formación de alto nivel, maestrías, doctorados e intercambien experiencias dentro y fuera del país. El hecho de que las universidades públicas, como en un artículo de la reforma lo dice, no puedan crear o tener posgrados si no se tiene el título de universidades. Por ejemplo, la universidad pedagógica, que solo tiene una rama de investigación, pasaría de ser una universidad a ser una escuela superior, de acuerdo a los parámetros que dice la reforma. Otra de las cosas de llevar educación superior de calidad a todas las regiones. Por ejemplo, si hay regiones que no meritan, por ejemplo, la carrera de sociología o de filosofía, simplemente en ellas no será pertinente dar esa cátedra. Si se pierde las humanidades, se pierde lengua castellana, se pierde sociales, ya que muchos de aquellos que van a hacer sus inversiones lo harán en el campo investigativo de las ciencias exactas. Por ejemplo, ¿qué sucede con la Universidad Distrital? Y es algo que se ha venido planteando en los últimos 4 semestres, y es el hecho que ya no se va a hacer campos de investigación dentro de la Universidad Distrital, sino que va a haber empresas privadas que van a tomar crédito de aquella investigación. O sea, por ejemplo, si la universidad hace un proyecto, no se va a hacer directamente la universidad, sino se va a trabajar, por ejemplo, con una empresa como Bayer. Otra de las cosas que decía allí, que es mayor inclusión, más y mejores oportunidades en educación superior para todos. Vuelvo a insistir en el supercápita de los estudiantes, con todos los cupos que el ministerio quiere agendar de aquí al 2019, de ahí por ahí. El déficit que tiene la universidad con los millones o billones que el ministerio le quiere dar, a duras penas cumplirá cubrir en el transcurso de 3 años. Entonces, no va a tener la cobertura de investigación como si va a tener la cobertura de estudiantado que va a estar. Entonces el déficit por estudiante o el supercápita por estudiante va a ser menor al de 500.000 pesos. Creo que eso ya lo hemos discutido, por ejemplo, con Sergio en un debate que el viceministro tuvo en el canal del Tiempo, o sea que no vale la pena alargarlo. Sobre lo que no es curioso, porque es que esto es publicidad que los estudiantes no tenemos, no podemos acceder a ella. Hacer esto cuesta, el ministerio tiene cómo, los estudiantes no. Da disgusto, pero bueno. No es mercantilizar la educación superior. La reforma no concibe la educación como una mercancía, sino como un derecho. Al ser un servicio público, no es una mercancía, porque en la reforma está como servicio público. Si se paga por ello, si realmente se saca un crédito para la educación, eso es una mercancía. No es más nada, sino no es un derecho, porque por ejemplo, si fuera un derecho, el agua sería gratuita, no sería un servicio público el cual pagaríamos. Con respecto a ello, pues por el momento no es nada más, ministra. Teniendo más inquietudes con los compañeros, ya les seguiré interviniendo. Muchas gracias. Sí, yo quisiera hacer 2 comentarios. El primero, con respecto a movilidad, a formación. El proyecto de ley trae en el capítulo de fomento, ¿cierto? En el artículo 100,